Hola a todos, con el gusto de saludarles. La parashá de esta semana es la parashá Kedoshim. Esta parashá es una de las más cortas e inicia con una orden. Tenéis que ser santos porque yo soy santo. Así lo ordena el Creador. Dice: convoca a toda la congregación de los hijos de Israel y diles a ellos: excelsos en santidad seréis, pues excelso soy yo, vuestro Dios. Daber el koladaat bene Israel ve'amarta lechem, kedoshim tiu ki kadosh ani Adonai Elohechem. ¿Cómo podemos nosotros ser santos si Akadosh Baruj Hu dice yo soy santo? Primero habría que entender qué es ser santo. Y por otro lado, llegarle al nivel del Creador, pues nadie. Porque básicamente, y voy a decir un concepto avanzado que no expliqué en Shabbat, Akadosh Baruj Hu es una entidad infinita. Y cuando le digo entidad ya lo estoy limitando. Es decir, es el infinito, es el eterno. Entonces, para él decir yo soy Kadosh, significa yo soy separado. Separado, Kadosh, apartado, de la finitud. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser Kadosh si nosotros estamos en la finitud? ¿Cómo vamos a ser como Él si ni siquiera tenemos idea de lo que es la infinitud dentro de nuestra muy limitada finitud? Pero, ¿qué es Kadosh? El Baal Teshuvah. El Baal Teshuvah, aquel que ha hecho Teshuvah, aquel que ha hecho la corrección de su vida, adquiere atributos de Akadosh Baruj Hu y por esencia Akadosh Baruj Hu se suma a él y entonces ese ser se une a la infinitud. Pero ¿cómo llegar a eso? ¿Y cómo ser Kadosh? ¿Cómo ser santo? Vamos a aclararlo y quitar todas las malas interpretaciones que vienen del mundo religioso. Voy a tener que dar una introducción muy importante, pero les prometo que a partir de esta parashá, que es fundamental, se les va a facilitar el entendimiento del Zohar tremendamente. Él, en el Midrash, dice que de todas las parashot de la Torah, la única que se obligaba en Sukkot al leer en presencia de todo el pueblo era la parashá Kedoshim. Y Sukkot ya sabemos que es una corrección para las 70 naciones, y luego en Shemini Atzeret, el octavo día, es una corrección para el pueblo de Israel. Es decir, es una corrección total después de Kippur. Entonces el rey tenía que leer esta parashá en presencia de ancianos, de hombres, de mujeres, de niños, de bebés, y hasta las mujeres embarazadas estaban obligadas a escuchar esta parashá porque es una orden que dice seréis santos. Es una orden que cada persona sea Kadosh, que sea santo. No es una opción, ¿eh? El que no alcance en esta vida a ser Kadosh, santo, es decir, separado del otro lado, y en realidad lo que significa es perfecto, no le valió la pena vivir. Por eso nos dice que cuando llegaba esta porción, Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos estaban súper felices, con mucha alegría, porque permitía que a través de la sabiduría, la luz que revela esta parashá, y este Shabbat, traía un potencial de alcanzar niveles de Kedushá, de santidad, es decir, un nivel de conocimiento y de conciencia que no se logran en otros momentos y que además es
prácticamente todo el propósito del Zohar. Y por qué no decirlo, de llegar a ese nivel en el Mashiach, con el Mashiach. Porque el objetivo nuestro, quiero aclarar algo muy importante. Algunas personas confunden el judaísmo con una religión. El objetivo nuestro no es cumplir mitzvot, no es cumplir leyes, sino que el cumplimiento de las mitzvot nos llevan al verdadero objetivo, que es adquirir la santidad del Creador. Cada vez que nosotros tomamos comida, no lo hacemos por comer, sino lo hacemos por darle un valor a la creación en el uso de esa comida. Cuando hacemos el amor, no lo hacemos por obtener placer, ni por sexo, sino lo hacemos para efectos de poder dar de regreso la infinita alegría y el infinito amor que Akadosh Baruj Hu, que el Creador, nos da a todos nosotros. Cuando nosotros buscamos tener hijos, no lo hacemos para satisfacer nuestro ego de vida, en lo que nos enseñan en la escuela, que el objetivo del hombre es nacer, crecer, multiplicarse y morir. Esa es la naturaleza de un perro, de un mono, no del ser humano. Entonces, esta parashá significa Kedoshim, la palabra significa santos en plural. Y esta parashá tiene como propósito continuar nuestro propósito, valga la redundancia, es un propósito hacia nosotros para lograr la Kedushá, la santidad. En términos muy simples, hablamos que el ser humano va desarrollándose a través de una conciencia. El problema está en que esta conciencia normalmente está apegada al cuerpo, a la metáfora de la serpiente que representa los 5 sentidos. Y no está desarrollada una conciencia para apegarse cada mes al Creador, es decir, volverse un ser infinito. O por lo menos adquirir una esencia infinita. La idea es irse apegando a esa esencia y separarse gradual y paralelamente de los apegos físicos, pero sobre todo, lo que más nos ocasiona dolor en la vida: ilusiones que distorsionan nuestra verdadera realidad y nuestra misión en este mundo. La gente ilusiona darle un regalo a su mamá el Día de las Madres y no tiene dinero y entonces sufre, cuando no se da cuenta que el verdadero valor de tener una madre es para poder compartir el tiempo en vida para efectos de poder llegar a ese estado de infinitud. Igual, es que no le puedo comprar a mis hijos, cuando en realidad lo que estoy yo explicando en este momento sería el mejor regalo de tu vida que le podrías dar a tus hijos. Más que el más valioso de todos los regalos. Y ¿sabes? Es gratis. Eso es Kedushá. Ese apego, esa ilusión física distorsiona el verdadero pensamiento que viene de forma puro del Creador. Distorsiona nuestra misión. Y esa separación, cuando nosotros eliminamos esa separación y por el contrario, nos separamos de apegos físicos, nos separamos de ilusiones, eso es Kedushá. Eso es santidad. Por el contrario, va adquiriendo similitud en la medida que nos separamos del concepto de fisicalidad, nos vamos separando y nos vamos asemejando a la luz del Creador. Porque el Creador no es físico, no está pegado en una pared, no está en un cuadro. No podemos representar a Dios de ninguna forma, ni con una palomita, ni con una crucecita. El Creador es una entidad, un ser infinito, cuya esencia es conectarnos a nosotros
con Él, es decir, con el infinito. Justamente el cumplimiento de las 613 mitzvot, las 613 leyes u ordenanzas que tiene la Torah, la Biblia, tiene como objetivo elevar cada uno de nuestros actos físicos hasta el perfeccionamiento total del ser humano. Abrimos los ojos y decimos Modeani lefaneja. Nos paramos a lavarnos las manos y hacemos netilat yadaim, lavado de manos. Vamos y hacemos nuestras necesidades en el baño y salimos y volvemos a hacer netilat yadaim. De ahí empezamos con la primera oración del día, Asher Yatzar. Nos seguimos con otras 18 para conectar con el nivel de Atzilut, con el nivel de conciencia de la supraconciencia. De ahí hacemos nuestra oración del día y luego nos vamos a trabajar ¿para qué? ¿Para ganar dinero? No, para tener una intención de elevación de nuestro servicio al Creador y para los demás. La palabra Kadosh, o sea, santo, en realidad significa separado o apartado. En realidad, también puede decir excelso, completo, como si fuera perfecto. Es decir, venimos a ser excelsos, de excelencia. ¿De qué? Vamos a ser apartados o separados ¿de qué? De una realidad ilusoria. Así le dijo, maldita seas, le dijo a la serpiente. Es decir, malditos sean los 5 sentidos que te llevan a caer una y otra vez, porque es una realidad ilusoria. Tienes un esposo y no sabes para qué lo tienes. Tienes un hijo y no sabes para qué lo tienes. Tienes una cuchara, no sabes para qué lo tienes. Tienes un vaso con agua, no sabes para qué lo tienes. Piensas que es para lo que tú imaginas, conforme a tu ilusión de tu vida. Pero el objetivo es lograr una influencia superior que permita corregir nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros intelectos y finalmente fusionarnos en un solo entendimiento con nuestra alma. Llega un momento que entendemos en la vida, esto es llegar al nivel Kadosh. Cuando entendemos que no hay cosa dentro y fuera de nosotros que no está llena de la luz del Creador. Mucha gente, cuando habla a Dios, voltea al cielo. En un nivel inferior tienen que ver una imagen. Pero es que Dios está en absolutamente todo, en todas las cosas. Nosotros estamos inmersos como si fuera un agua que nos rodea en todo. Y respiramos dentro del agua, igual que un pez. Pero de otra forma, cuando tú no ves el agua, no la ves porque tienes algo que se llama clipot. Unos velos que te impiden entender que dentro y fuera todo es luz del Creador. Hasta incluso, y esto lo digo yo, hasta incluso las fuerzas del mal, hemos aprendido, tienen una chispa de santidad. Es decir, si las fuerzas del mal no tuvieran una chispa de santidad, no existirían. Se dice que el cuerpo humano alcanza esa santidad al momento de la muerte, cuando el alma se despega de su cuerpo. Entonces, no se preocupen, todos seremos separados, todos seremos Kadosh. En el momento de la muerte, todos seremos Kadosh. Oye, pero ¿cómo? Nos acabas de explicar en la parashá pasada que la muerte no existe. No, en la muerte del cuerpo. El alma
se despega y continúa su camino. Incluso cuando yo digo, me refiero al Eterno, o vulgarmente como se utiliza la palabra Dios, que ya sabemos que es una palabra de origen greco-romana, cuando decimos Akadosh Baruj Hu, la forma en que hablamos muy comúnmente del Creador, Akadosh Baruj Hu decimos el santo bendito es, y dice la palabra Kadosh. Entonces significa que esta fuerza del Creador está separada o apartada de todo lo material. Por lo tanto, esto es maravilloso, porque si tú logras conectar con la fuerza que está apartada de todo lo material y el Creador está dentro y fuera de todo lo material, tienes control de toda la materialidad. Todo lo demás que no es lo material, esto es un concepto brutal. Todo lo que no es material es una entidad infinita. Todo lo que no es material es infinito. El amor, infinito. El cariño, infinito. También el odio, puede ser infinito. Nuestro objetivo es fundirnos poco a poco con Él, con el Creador, en sus grandes cualidades. Si Él es santo, el Creador nos crea a su imagen. Y claro, pues dimos que nos creara su cuerpo, ¿verdad? No tiene cuerpo. Nos crea a su imagen. Entonces, ¿comprendemos esto? Cuando el Creador nos crea a su imagen, comprendemos que nos volvemos santos. Es decir, somos capaces de separar el barro del diamante. Eso es ser Kadosh. Cuando tú logras separar la materialidad de las cosas y darles un valor, estás siendo Kadosh. Es separar la suciedad de lo puro. Es separar la luz de la oscuridad. Pero en general, el ser humano tiende al caos. Y vamos a explicar por qué. Pero son las relaciones prohibidas, y nos habla muchísimo la parashá, ¿no? Voy a mencionar algunas, ¿no? Pero aquí te dice que no se una la madre con la hija con el padre, y quién sabe cuántas cosas vienen aquí en la parashá. Todas estas son explicaciones que la verdad es que no quiero entrar en detalle porque dice aquí, no degrades a tu hija prostituyéndola y así no se prostituirá la tierra llenándose de abyecta depravación. ¿De qué está hablando? La hija es la semilla del hombre, entonces no prostituyas tu semilla. Vienen una serie de malas conductas dentro de la parashá. En realidad son las conductas prohibidas, son las conductas que están asociadas con el deseo de recibir, lo que nos impiden llegar a esto. ¿Por qué? Porque las conductas incorrectas ponen un velo en nuestra percepción que nos impide distinguir los opuestos, lo puro de lo impuro. Y entonces llega un momento en que lo puro y lo impuro parecen iguales. La luz y lo oscuro, la sabiduría y la ignorancia parecen lo mismo. Mira cómo ahora todo lo que es ignorancia ya ahora es voz popular, ya es vox populi, ya es la forma general de cultura. Tenemos una música como el reggaetón, ya transformada en una realidad sexual, de insultos, de una serie de cosas, y ya se forma una cultura. Ya ahora es hasta sabiduría común, ¿no? Entonces, para que entendamos, ahora sí va el regalo de la clase. Para que entendamos qué es la parashá Kedoshim, es un cheque al portador que el Creador nos entrega con fecha posfechada. Te dice, el mundo, el universo, los multiversos y toda la creación es tuya, y te entrega el cheque. Porque Él nos asegura que seremos santos. Entonces, si ser santo es ser Kadosh,
y ser Kadosh es apartado de la materialidad y la materialidad es todo lo que no es infinito, me está diciendo que nosotros vamos a ser infinitos. Me está dando un cheque al portador. Y es una garantía que nos ofrece que a pesar de nuestras malas cualidades y nuestras relaciones prohibidas y aún todos los errores que marca esta parashá, todos los errores en los que podemos caer, si seguimos en el camino de la Torah, pero no se refiere a la parte teórica, no, se refiere a ser personas más perfectas, parecernos a nuestro yo superior, nos garantiza que lleguemos a ser santos, es decir, lograr afinidad con Él, porque Él dice, yo soy santo. Entonces la pregunta es cómo hacer ese cheque efectivo. Yo quiero el cheque. Una de las formas más simples es convertirse en un justo, ser un tzaddik. En el caso de las mujeres, tzaddik. Este es un concepto que hemos hablado muchísimo. Les voy a explicar técnicamente qué es un tzaddik, para que entiendan qué es lo que pasa. Ser Kadosh implica un entendimiento profundo de lo que son los secretos del árbol de la vida. Y debemos interpretar que la parashá le dice, en realidad, dile al pueblo que serán completos, porque yo soy completo. Claro, Él es todo, pero tú también serás parte de mí. Esta es una explicación magistral del Etz Haim, el árbol de la vida, por el Arizal, interesantísimo, que nos va a aclarar todos los conceptos. Les suplico poner extrema atención en esta parte. El Arizal, Rabbi Isaac Lurial de bendita memoria, explica, cuando el Creador quiso emanar las 10 sefirot del árbol de la vida, aclaro primero, se le llama sefirot o esfera, ¿no? Son como representación de esferas. En realidad no son esferas, son transformadores que van diluyendo, absorbiendo una energía de luz directa del Creador. Porque si nosotros entráramos en contacto directo con la fuerza que emana el Creador, nos fusionaría. O sea, en ese momento nos absorbe completamente. Es prácticamente como si de pronto te abrieran la compuerta de una represa de agua y te la dejaran caer encima, te ahoga y te arrasa y te lleva. Es como un tsunami, para que lo entiendan. Entonces, ¿qué es una sefirot? Pues son como diferentes represas que van reteniendo la fuerza de emanación directa. Y se le llama sefirá porque viene de la palabra zafiro. El zafiro es una piedra que cambia de color. Se observa en sus caras un cambio de color. Entonces quiere decir que son diferentes transformadores de luz, es decir, de una fuerza, una energía, y se va transformando y manifestando de diferentes formas. Entonces, estas represas, llamadas vasijas o sefirot, esferas, vamos a hablar de ellas. Cuando quiso emanar el Creador las 10 sefirot, lo primero que hizo fue emanar las primeras 3, Keter, Jochma y Binah. Y después ocurrió el primer Shabbat celestial. ¿Qué quiere decir esto? No entiendo. Quiere decir que el primer Shabbat celestial no había una realidad física. No estaba el mundo físico creado. No estaba en los planes de Kadosh Baruj Hu. Pero después de la emanación de estas 3 sefirot, se dio el primer Shabbat, del cual se habla en la Torá en plural. Así, Shabbatón. Shabbat, Shabbatón. Pero cuando hizo estas 3 sefirot, no estaban perfectas, no estaban rectificadas. Ojo, no por error, sino porque era una parte necesaria y evolutiva dentro de un sistema que había sido creado. Es decir, no es que un bebé por error, cuando se empieza a formar, no tiene toda la columna vertebral formada.
o no están formados los pulmones, ¿no? No, es un proceso evolutivo donde los pulmones es lo último que madura en un bebé porque no los necesita. Entonces es un proceso evolutivo. Cuando crea este sistema creador, a lo que nosotros le llamamos Dios, pero en realidad es, por decir algo, es como su hijo, se contrae el infinito y forma este sistema creador a lo que nosotros le llamamos Dios, pero en realidad el infinito, el Ein Sof, es mucho más que lo que nosotros le llamamos vulgarmente Dios. Keter, Jochma y Binah son los tres intelectos, pero representa todos los intelectos de la creación. Es una forma de energía de emanación. Y esta emanación no fue creada todavía en estado de perfección, sino era un paso intermedio de toda la sabiduría creada. No fue contada como tiempo. Es decir, como no estamos hablando de una realidad física, no hay tiempo. No había tiempo en la creación. Es decir, era una creación hecha para una vida infinita, eterna. Es como un prototipo de prototiempo. Solamente es el modelo de lo que más adelante sería una estructura como un Photoshop, ¿sí? Como un photo finish que acaba la fotografía, pero no tiene tiempo, todavía no se mueve. Es una película que está toda lista en el carrete, pero no se mueve todavía. Es una creación que no está comprendida dentro de las reglas que hoy conocemos. Ni tampoco está comprendida la primera creación dentro de la espiral del tiempo. No había aún humanos con esa experimentación a un nivel físico. Lo que llamamos como Adán y Javá eran todavía fruto de esos intelectos. Adán está asociado con Jochma, Javá está asociado con Binah, es decir, es un intelecto de dar y un intelecto de recibir, pero todavía en un estado etéreo. Era una especie de etapa expansiva de la creación, de forma imperfecta, pero más bien incompleta, para que lo entendamos. Era una forma en que la creación se empezaba a expandir. Posteriormente, se forma lo que dice la Torá, un grupo de 7 días. Yom, 7 días. O más bien, 7 sefirot, o 7 emanaciones. Esas 7 emanaciones se relacionan metafóricamente con 7 reyes. Es decir, ¿por qué reyes? Porque tenían una capacidad de actuación ya, que fueron la siguiente emanación después del intelecto. Pero en ellos, lo que hay no es un aspecto de intelecto, sino solamente ya una emoción, pues corresponde a niveles inferiores de los intelectos y son llamados los reyes de Edom. Es decir, lo que hoy llamamos nuestro sistema emocional es un microcosmos de la creación de los reyes de Edom. Nada más que las nuestras sí están rectificadas y las originales no estaban rectificadas. Ahora bien, en Shabbat, el séptimo día de la semana, hablo del séptimo día primordial, es cuando hubo por primera vez una correlación con el tiempo. Voy a abrir un paréntesis. Esto es magistral. Por eso paramos en el tiempo en Shabbat. Porque
como hay una correlación en el séptimo día con el tiempo, nosotros podemos programar en ese espacio, en ese vórtex, podemos programar el tiempo. Por eso, la alianza del infinito con aquel que tiene la conciencia de infinito llamado pueblo de Israel, su pacto, es decir, su vórtex, su ápice, el punto donde se unen, es el Shabbat. Quien no hace Shabbat no tiene contacto con la puntita que conecta con lo infinito del Creador. Esto es magistral. El octavo rey fue emanado y llamado Adar. Aclaremos, importante, la razón por la cual los mundos de Edom son llamados mundos del caos es porque estos los hubo antes de que se formara el mundo de Tikkun o el mundo de corrección. Nosotros vivimos en un mundo de Tikkun, de corrección. Ese mundo de los reyes de Edom, el mundo del caos, no había Tikkun. En ese momento, tú hacías algo, te mataban. Hablabas algo inadecuado, morías. No había posibilidad de corrección. Hoy, lo que le llamamos misericordia, es la posibilidad de hacer la corrección, que es un tiempo. No tiene nada que ver con bonito o hermoso, no, ni cariñoso, no, nada. O sea, misericordia es un tiempo, punto, para que hagas la corrección. Cada vez que emanaba uno de estos mundos del caos, ese mundo o ese rey era destruido porque estaban hechos de la Sefirá Malhut, llamado el reinado. O el sentido femenino quiere decir que solamente tenían deseo de recibir, deseo corporal, pero no tenían aspectos de Zeirampín. Es decir, era una materialidad absoluta. Los aspectos de Zeirampín diferencian donde ellos eran una vasija, esos mundos eran una vasija absolutamente egoísta en su totalidad. Como dice mi maestro, una mentalidad cavernícola completamente. No me das de comer, te mato. No aceptas lo que digo, te pego. Y de deseo de recibir. Es decir, no tenían la capacidad de salir de sí mismos y tener conciencia de los demás y sobre todo de servir al otro. Entonces continúa el Ari y dice, el hecho de que estos intelectos no estuvieran rectificados fue lo que mató a los mundos del caos, los destruyó. Pues cuando el intelecto puro, es decir, una formación pura que nace en la intelectualidad de la supraconciencia más avanzada, siempre nace de forma pura, pero no llega a una emoción. Si no llega de forma pura y no llega a una emoción de forma pura, termina destruyéndose y en el caos. Por eso la mayoría de nuestros proyectos y nuestras intenciones de vida no funcionan, porque no logramos mantener la pureza. En medio estamos llenos de dudas, miedos, emociones negativas, impurificamos ese pensamiento y como no hace afinidad con la creación, se destruye. Es como una burbuja que no alcanza a tener la suficiente resistencia para mantener el aire que está dentro y ¡blup!, se rompe. Esto es genial porque nos empieza a enseñar todos los errores que estamos cometiendo y que menciona la parashá. ¿Por qué se rompen estas burbujas de pensamiento? Esto de la burbuja es una metáfora que me acabo de inventar, por supuesto. Entonces, es decir, estas sefirot no tenían la capacidad de absorber la inmensa capacidad de luz de la emanación. Era tal la fuerza de la emanación del Creador
que las hacía pedazos. Porque la presión de ese fluido, que le llamamos metafóricamente fluido, que viene del emanador, es decir, del creador, de Dios, es tremenda. Y al entrar en una vasija con una capacidad limitada, se apila el fluido y genera como si fuera una presión dentro de ella, que solamente tiene dos momentos. El momento flector, donde se empieza a expandir como un globo, se flexiona, o un momento de corte, donde se revienta. Y eso es lo que pasa. A veces, nosotros estamos recibiendo luz del Creador y estamos inflándonos hasta que se revienta. Cuando una persona recibe y recibe y recibe y no tiene capacidad de dar a los demás, termina explotando o rompiéndose en la incapacidad de no contener la luz, no porque sea suficiente, no, es que es la luz del infinito. Por eso es que en Pesaj, si no sueltas el orgullo, explotas, porque el Eterno de cualquier forma lo va a llenar como sea. Más bien, y este creo que es el mayor secreto que pueden aprender en esta parashá, la vasija debe transformarse en un canal o en un tubo. Cuando eso no ocurre, repito, cuando la vasija no se transforma en un canal, en un tubo, y estoy hablando de nosotros, más bien la luz, cuando eso no ocurre, se convierte en un juicio severo, así lo marca el Ari, en un juicio severo que termina rompiéndola o destruyéndola. El momento donde recibimos y recibimos y recibimos, pero no somos canales de esa energía, entonces nos infla en nuestro ego hasta que reventamos. En nuestra programación que nos hace querer recibir, es una programación que nos hace querer recibir como vasijas. Traemos una programación que nos hace recibir como vasijas, porque este cuerpo es limitado. Entonces tenemos una programación de vasija. Y nosotros lo que tenemos que hacer es reprogramar en un estado, ahora sí, perfecto o completo, es una completud, para transformar la vasija en canal de distribución de luz o de sabiduría. Por eso es que cuando termina Shabbat, me urge dar la clase, y por eso es que llega Shabbat y me urge poder compartir lo que aprendo de mi maestro, porque te llena tanto que te urge vaciarte. Es como una madre, así lo dice mi maestro, que le sube la leche a los pechos para querer amamantar. Llega un momento en que le duelen horriblemente los pechos porque necesita amamantar a como dé lugar. Y donde no pueda amamantar esa mamá, hasta fiebre le puede dar fiebre y se pone muy mal. Incluso pasa lo siguiente. Me decía una alumna, es que necesita llegar a un punto en que cambies tu modo maestro a tu modo normal. Pero es que pasa lo mismo que una madre que está amamantando y de pronto ya no quiere amamantar. No puede. Continúa la leche. Le tienen que dar unas pastillas y pasa un par de días complicados para dejar de poder amamantar. Igual, cuesta trabajo dejar de dar cuando te acostumbras a dar.
Entonces, a través de nuestra experiencia física y corporal, en este mundo, nuestro objetivo es elevar y compartir con todos los mundos en tu vida. ¿Qué quiere decir? Compartir en el mundo no solamente el físico, No solamente se trata de dar en términos de dar comida o dar una moneda o dar una ayuda. No, no, no. Eso es de lo menos, lo menos gravoso. Mucho más importante, ayudar a una persona a madurar sus emociones. Más aún, a madurar su intelecto. Más aún, a poder conectar con su alma y con el Creador. Entonces, lo que nos afecta es la programación que desde pequeños influencia esas vasijas. Y mientras la persona se constituye a lo largo de su vida como un canal, al reconocer que sus acciones son superiores a las que son inherentes al cuerpo, y entonces puede elevar y puede compartir con todos los mundos su vida, volviendo perfecta, completa su vida. Y entonces puede disfrutar de placer sin que le haga daño. Pero solo hasta que llega a ese estado donde es capaz de dar y de dar y de dar, ahí entonces puede tener contacto con el placer. El problema es que cuando la persona lo que quiere es allegarse de placer, ese placer le hace daño. Es lo que explicaba en una de las preguntas que hicieron en la mesa de Shabbat. Y voy aquí a abrir una anécdota para que lo entendamos. Qué bonito esta anécdota. Este era un rey muy bueno, muy responsable. Y esto ocurrió en realidad, un rey en la era de los reyes de Israel, que de pronto escuchó que murmuraban que su administrador, murmuraban en el pueblo que se estaba allegando muchos bienes. Y que el pueblo decía que cada vez esta persona tenía más riquezas, tenía más bienes, tenía más cosas, y que seguramente estaba robando al rey. Así es que el rey mandó llamar a su administrador y le dijo: he escuchado algunas murmuraciones de ti, he escuchado algunas voces de ti, y quiero que me hagas una relación patrimonial donde yo encuentre algo indebido, voy a actuar en tu contra. Y le dijo: mi rey, lo que tú me estás pidiendo es algo complicado. Y le dijo: ¿por qué? Dice: pues eso es algo que no puedo integrarte para mañana. Posiblemente necesito una semana. Y aquí hay un código. Es decir, toda una vida. A lo largo de una semana regresó y le dijo el rey: ¿qué pasó? ¿Ya tienes la relación de bienes? Y le dijo: sí, mi rey, aquí está. Y eran muchas hojas. El rey inmediatamente, cuando vio tantas hojas, dijo: oh, seguro este está robando. Es posible que un administrador de mi reino tenga tanto. Y le entregó la hoja de sus bienes al rey. Y el rey lo vio y vio que tenía enlistadas una gran cantidad de donaciones, de tzedaká, de momentos y tiempos que tenía para visitar a personas, de momentos que dedicó para enseñar a otras personas, de tiempos que dedicó para resolver problemas de las personas, de tiempos que dedicó para ir a visitar enfermos. Estaba lleno de una serie de acciones. Y el rey lo vio molesto y le dijo: no, te pedí una relación de tus bienes físicos. Dijo: ah, mi señor, con razón. Dice: yo estaba temeroso que seguramente algunas cosas en esta relación que te entregué había olvidado. No, de los bienes físicos, señor, mis caballos son de tu palacio. Mi casa es tu palacio. Las cosas que tengo son tuyas, mi rey. Todo lo que tengo es tuyo, mi rey. Yo no tengo nada que no sea tuyo. Todo lo que recibo es tuyo. Y el rey se complació. Ese rey
es nuestro creador. Y nuestros bienes en este mundo no son los bienes físicos. Nuestros bienes en este mundo solo son nuestras acciones en este mundo. Los verdaderos bienes los tenemos en el otro mundo. En el mundo que no es el físico y que es un mundo infinito, donde puedes acumular todo lo que quieras sin que te haga daño. Continuamos y el Ari nos explica que como las primeras 3 sefirot no estaban rectificadas, hizo que estos reyes del caos no pudieran contener la luz del Creador. Y en su libro, como estoy narrando, Etz Haim, del árbol de la vida, habla de la rectificación que se consigue justamente de esta rectificación o completud de las cortinas o capas que rodean las esferas. Así como la Tierra tiene 7 capas que protegen de la radiación solar, de igual manera funcionan las sefirot, filtrando una luz directa que de otra forma nos mataría. Repito, así funciona. Imagínense que el Creador, metafóricamente, es un solo ejemplo simbólico, es el Sol. Si quitáramos la atmósfera de la Tierra, nos fríe, nos mata. Pero gracias a esas capas que tiene la atmósfera, que son literalmente invisibles, nosotros recibimos una luz solar agradable y podemos cosechar plantas y podemos incluso asolearnos y podemos hacer muchas cosas. Incluso hay un equilibrio en el planeta. De igual forma funcionan las sefirot filtrando una luz directa. Estas capas producen una separación. Ahora van a entender para qué una sefirot. Produce una separación entre la vasija, que es la entidad receptora final, y la luz, que es el emisor original. Las capas separan a la vasija de el Creador. Por eso, si nosotros damos cualidades a la luz, es decir, vemos la luz manifestada de diferentes formas, a través de la meditación influenciamos las vasijas. Cuando nosotros utilizamos las letras hebreas a través de la meditación cabalística, con las técnicas correctas, nosotros influenciamos, esa luz influencia las vasijas. Nosotros con las letras le ponemos como si fueran diferentes colores y entonces irradia con ese color o con el filtro que nosotros queremos a las vasijas. Eso es lo que hacemos. Es como ese juego de niños donde tú puedes poner un foco y pones las figuras y se proyecta la figura. Bueno, pues nosotros esas figuras son las letras hebreas y entonces tú le dices amor, dinero, paz, plenitud, lo que tú quieres y eso se proyecta, influencia las vasijas. Porque en realidad no podemos contener en Malhut, que es el mundo físico, la luz del Ein Sof, que es el infinito. Aquí, en el mundo físico, el infinito explotaría, nos absorbería inmediatamente. Por eso, lo que limita a cada ser humano es que nosotros deberíamos de sentir que todo lo que nos rodea y todo lo que tenemos es parte de él. No de Dios, no, del ser humano. Sentir que el otro ser humano soy yo. Que el otro, que mi vecino también soy yo. Y yo soy mi vecino. Todos somos uno. Pero en una forma en la cual pudieras sentir, no solamente que todos somos uno, no, que todo es uno. Honestamente esto rebasa nuestra capacidad
de conciencia y sensorial y de toda forma, porque hay estrellas que no las ves, hay gases que ni siquiera te imaginas que están. Tú tendrías que sentir que todo eso está presente. Bueno, ese es el creador. Entonces, ahí podría albergar el ser humano una especie de vasija infinita, pero nos es prácticamente imposible. Ahí es cuando las cosas se destruyen por incapacidad de transmitir la luz. Eso es pasar de un estado material a un estado kadosh. Cuando nosotros somos capaces de influenciar para efectos de transformar lo material y transformar la vasija, que es la parte física, en lo que conecta con esa infinitud, eso es kadosh. Un ejemplo, nosotros podemos dar el diezmo, ¿no? Es decir, de lo que recibimos materialmente, damos un 10% para el estudio de la Torah. De hecho, es una mitzvah. No significa que le das el 10% a la caridad a los pobres, porque en realidad lo estás entregando al otro lado, a Yetzer Hara. No tiene nada de malo, pero lo estás entregando al Yetzer Hara. No es nada más el 10% de tu dinero, no, de tu tiempo. Y dice la Torah, la halajá, marca claramente las reglas, que no puedes dar más del 20% de lo que recibimos. Pero queda un 80% que entonces no devolvemos. Y si el objetivo es poder transmitir un valor divino del 80% restante, ¿cómo le haces? Es que de ese 80% que te quedaste, lo utilizaste para comida. Y cuando tú cumples una mitzvah y elevas la comida haciendo una verajá, ya lo estás elevando. La casa que tú tienes no es para protegerte. El que te protege es el Creador. La casa que tú tienes es un lugar para hacer oración. Es un templo donde tú haces el amor de una forma kadosh. Donde tú crías a tus hijos para el servicio de la creación. Donde ahí haces tefilá, haces oración. Donde todo lo que está dentro de tu casa está conectado con un propósito. Cada vez que estrenas una ropa, que estrenas tus lentes, que estrenas un reloj, haces una conexión de eso con el Creador. La escuela de tus hijos es para prepararlos, para servir también a la creación. Entonces ahí el otro 80% queda conectado y para eso nos dan la halajá, para eso nos dan mitzvot, para aprender a conectar todo lo demás, que no es la parte que sí devolvemos como luz retornante de forma inmediata. Entonces, eso es separar del estado material, eso es volver algo kadosh, algo santo, es separar de lo material. Por eso, cada acción que hacemos, comer, beber, lavarnos las manos, ir al baño, damos un valor en la halajá, en las mitzvot, porque de esa forma elevamos muchas acciones. Cuando una persona come solo por el placer sensorial de comer, por ejemplo, su percepción es totalmente finita. Pero participar a todas las partes de su ser, esa comida, entendiendo que todo su ser y todo su cuerpo es propiedad del Creador, es una percepción infinita. De hecho, no puedes ni imaginar cómo una hamburguesa le llega al tímpano de tu oído o a la uña de tu pie. ¿Qué sentido tiene la escuela para nuestros hijos? ¿Aprender ciencia o formar valores para apoyar la creación de sus aprendizajes? Esto que estoy hablando es capitalizar el cheque o el pagaré del universo que nos han dado como un cheque en blanco. Por eso te dice, seréis kadosh.
¿cuál es la diferencia entre esta explicación que nos dice el Ari, entre los mundos del caos, los mundos que se destruyeron y este mundo de Tikkun? En el libro Etz HaChaim, en el capítulo 9, versículos 7 y 8, dice: he explicado el proceso supremo de la rectificación, el cual consiste, pongan mucha atención, en las capas de separación, llamándolas sefirot, en las capas de separación, las cuales permiten recibir una mayor luz o más grande que la que puede contener la vasija sin ser enceguecidos. Así lo explicaré. Es decir, hay una forma en que la vasija puede tener un contenido, pero cuando nosotros lo conectamos con un ser superior, con una entidad superior, la vasija puede contener más de lo que tiene de capacidad para contener. Se llaman sefirot porque vienen de zafiro, es decir, su capacidad puede variar. Pero también por ser una esfera. ¿Por qué esfera? Porque la esfera es circular, es infinita y es equidistante en todos los sentidos. Tiene una constante en el fluido por la forma de la esfera. Es decir, se distribuye por igual en toda la esfera. Lo que hacen las sefirot, particularmente las emocionales de Zeir Anpin, es reducir la cantidad de luz que llega a Malhut, para que una luz más grande, que es esta, que se presenta en Malhut, pueda entrar en la sefirot sin efecto de destrucción. ¿Se entiende? Es decir, es como la luz del sol, empieza a filtrarse tal cantidad de luz del sol que lo que realmente se refleja en la Tierra, que sería el equivalente junto con todas las capas superiores, equivale al total de la radiación que recibimos del sol. Pero lo que queda en la superficie de la Tierra no es la luz que llegó, también hay una parte que se refleja. Entonces quiere decir que hay una parte adicional que puede todavía retenerse en la última capa, por decirlo así. Estos filtros que hay, las sefirot, no las debemos percibir como negativos. Son parte de un proceso de rectificación. Es como comprimir la luz y dejarlo sin un espacio impropio o sobrante. ¿Sí? Es como si los rayos alfa y gamma que tenemos del sol nos sobraran, pero nosotros los comprimimos a tal mundo que está pequeñito y ya nos hace daño. Ahora lo voy a explicar en términos de negocios. Toda idea grandiosa que tenemos, un negocio fantástico, agranda nuestras potencialidades en el mundo material. Es nuestra luz potencial. Y nos mueve a un estado superior. Creamos cosas increíbles que nuestra fisicalidad no nos da, pero en nuestra cabeza lo podemos expresar en un libro, en un papel, en un proyecto, en un plan de negocios. Es sorprendente lo que estamos desarrollando. Decimos, vamos a tener una flota de automóviles de 150 automóviles. No los tenemos enfrente, pero ya lo creamos, ya está. Y lo pusimos hasta en papel. ¿Sí? Eso nos vuelve infinitos. Tú puedes crear en el papel lo que tú quieras. ¿Sí? Es un estado superior. Pero cuando la idea es mucho más grande del tubo por donde tiene que pasar, lo revienta y no funciona. Por en cambio, algo que yo hago, un acto positivo que hago, me da energía para hacer más actos positivos. Pero ¿cómo hacer para que una emoción expanda nuestro mundo y no lo destruya? Es decir, nuestro proyecto y no lo destruya. Utilizando cada una de las 6 sefirot como un proceso de compresión. Ojo, no de restricción, de compresión.
Es decir, le vamos a inducir al proyecto toda la energía de cada una de las sefirot. Por eso, cuando se descomprime, tiene una mayor descompresión. Y entonces emana y explota como un Uber, como un Amazon. Pero es que esos tuvieron un proceso de gestación donde comprimieron. O sea, Mercado Libre, 10 años sin pagar una sola utilidad, un solo dividendo. La acción creció solamente por valor. Pero nunca porque pagaba dividendos. Pero cuando de repente la liberan, ¡boom! Se vuelve banco, se vuelve tarjeta de crédito, se vuelve mecanismo de compras. Ahora puedes vender casas, coches, ropa, servicios financieros, todo. Es un efecto de descompresión. Nosotros queremos hacerlo al revés. Queremos descomprimir todo nuestro negocio. Y entonces se desinfla, se poncha y se daña.